sesión. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a ver el tema hoy de lo que es ya la instalación del sistema operativo. Esto vamos a ver varias cuestiones y consideraciones que tenemos que tomar. Vamos a ver acá. Bueno, aquí nos habla un poquito de lo que es la estructura del disco duro. ¿Por qué? Porque aquí es donde se guarda la información y aquí es donde se va a instalar el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, aquí nos abre la estructura. Básicamente, esto es por dentro un disco duro. Tiene una serie de platos o discos, ¿sí? Y el eje es prácticamente es el centro de donde está girando estos platos. También tiene un eje del brazo actuador que permite que este brazo vaya moviéndose hacia los lados, ¿sí? Este sería, por así decirlo, vulgarmente sería la aguja, ¿verdad? Aquí tiene un dispositivo que es lo que realiza la escritura en el disco duro, pero no es que la haga físicamente, sino la hace lógicamente. Esto por medio de un voltaje crea positivo o negativo y ya va creando los ceros y unos acá, ¿sí? Esto se va moviendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo es que graba la información? Tenemos las pistas, ¿verdad? Como esto va dando vuelta, una pista significa, digamos que toda la vuelta, ¿sí? Los clústeres es una sección, ¿verdad? Tenemos sectores también, pero el sector va a ser, digamos que en el conjunto de platos, ¿sí? Tenemos el cilindro también y tenemos el espacio entre sectores, ¿verdad? Que va dividiéndolo por sectores. Pues tenemos acá que cada clúster pues tiene un encabezado, los datos y el tráiler. El encabezado es para indexar, digamos, la información que se va almacenando. Recordemos que por así decirlo, la aguja, ¿verdad? Se va moviendo de acá para acá, pero al mismo tiempo esto va dando vueltas, ¿sí? Entonces va imantando, creando ceros y unos en el plato. Les voy a mostrar un video de eh, cómo es que físicamente se ve cuando está escribiendo un disco duro. Esto no lo vamos a hacer porque no es lo correcto, pero les voy a mostrar. No me parece ahorita. Aquí está. Bueno, entonces, vean este disco duro. ¿Escuchan el audio o no escuchan el audio? No. ¿O sí? ¿Del video? No, No no se se escucha escucha. muy. Bueno, entonces ahorita no sé si logran pues ver, este disco está dando vueltas. Si no estoy mal, son 7200 revoluciones por segundo que realiza, o por minuto, perdón, que realiza el plato, ¿sí? Es una gran velocidad. Mientras más velocidad tenga, es más eficiente la escritura y la recuperación de la Inge, una información, pregunta. ¿sí? Los discos duros trabajan al vacío, ¿no? Si uno los abre, aunque los vuelva a armar nuevamente, técnicamente terminarían como inservibles. Exacto. Por eso les digo que esto no lo vamos a hacer. Aquí destaparon este disco. Estos vienen por dentro al vacío, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el estar al vacío permite que trabaje bien y permite que no ingrese polvo, ¿sí? Y partículas de polvo. Si esto se ensucia, obviamente aquí está tratando de escribir, pero si hay basura en la superficie, no lo va a hacer de manera correcta. Por eso dice Brian, ¿verdad? Eso se volvería inservible. No lo vayan a hacer. O sea, este es un ejemplo para que veamos cómo funciona. Entonces, vean, aquí lo que está haciendo él, va a copiar una información y la va a pegar. Bueno, aquí lo que va a hacer es formatear, ¿sí? Para que vean cómo es que va a empezar a funcionar, ¿sí?
Vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos a ver, al parecer como que internamente libera digamos que la carga del disco. Ahorita lo que quiero es que mostrarles es lo siguiente. Había una sección acá, vamos a ver. No. Es que había una parte donde él estaba moviendo una información. ¿Qué pasó en el formateo? Si logramos ver, vamos a ver. Si logramos ver la distancia acá y cuando ya llega acá, pues ya va hasta la orilla. Ahora vean acá, ¿qué va a hacer aquí? Él va a pasar información de, de un disco a otro. Y vean qué es lo que está pasando. Ahí está escribiendo, ¿verdad? Ahí está escribiendo la información en el plato. Por eso es importante, en primer lugar, que el disco esté en una posición, ya sea que esté horizontal o esté vertical, pero a la hora de, si yo voy a formatear un equipo y este disco está de forma horizontal, pero después lo pongo de forma vertical, puede ser que la gravedad afecte este brazo. Entonces se vaya a desalinear, ¿sí? Esa es una. Otra, si yo vengo y boto este disco, el problema puede ser también de que el brazo pueda hacer, se quede trabado y raye este disco, porque no está haciendo contacto en el disco. Tiene una separación de milímetros. Y entonces puede ser de que tope, si está funcionando, tope y raye el disco, la superficie del disco. Entonces ese es un problema. O que se queden trabados. He visto yo, porque igual he destapado estos discos cuando ya no sirven, y le he sacado unos imales de neodydio, creo que son. Un neodimio. Ujú. Y son muy, muy fuertes. Bueno, entonces, pues he visto que este brazo se queda trabado, ¿verdad? Como que se desalinea y ya no se mueve. Entonces ese es uno de los problemas que he tenido. Por eso es importante tratarlos con sutileza, en el sentido no de tenerles miedo, ¿verdad? Sino el cuidado de no somatarlos a la hora de quitarlos y ponerlos en otro lugar. Digamos, los discos de estado sólido no traen este disco, son chip, ¿verdad? Entonces por eso son más eficientes, más rápidos y no tenemos tanto el problema de que se nos lastime. ¿Dudas con eso? Ninguna, teacher, está claro. Eh, permítame. Sabemos que todos estamos preocupados por esta situación que está sucediendo en el municipio de Rabinal, Baja de La Paz, pero esta Me están dando cuenta información tenemos que ahí. nosotros Dos Vaya, casos confirmados. ya. Bueno, entonces, digamos, no nos vamos a detener mucho en esto. Pues sí lo deberíamos de estudiar para el examen, ¿verdad? Porque sí lo preguntan. Pero lo que nos interesa más es esta parte de aquí. Miren, pues, cuando nosotros instalamos un sistema operativo, crea un sistema de archivos, ya sea MBR o GPT. El MBR, digamos que son los que administra la BIOS, ¿sí? Y los GPT son los que administra la UEFI. Recordemos que hay equipos ahora que traen UEFI, ¿verdad? Que es, eh, sí tenemos claro, sí se recuerdan para ver si lo reforzamos. Alguien que me apoye, porfa.
Jóvenes. Mejor que se refuerce, teacher. Vaya. Bueno, inicio de... Ahorita voy a buscar otra cosa. Para mostrarle gráficamente. Vamos a ver. Ahorita les voy a mostrar la imagen. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Esto nos interesa. Cuando nosotros encendemos el equipo que se suministra la corriente, ¿sí? Luego lo primero que va a entrar a funcionar es la BIOS, ¿sí? Y va a realizar el post, ¿ya? ¿El post qué es? Es el proceso que va a empezar a identificar qué dispositivos tiene conectados, ¿verdad? Que si tiene memoria RAM, que si tiene, ¿cómo se llama esto? Si tiene memoria RAM, si tiene tarjeta de video, si tiene disco duros, todos los dispositivos que estén conectados a la tarjeta madre. Este es el post, ¿sí? Este es un proceso que realiza la BIOS. Aquí todavía no ha entrado el sistema operativo. La BIOS, recordemos que está integrada en la placa madre, ¿sí? Luego, pues en la BIOS está configurado, ¿verdad? Que si él detecta disco duro, pues y configuramos la BIOS para que diga, bueno, ya realicé el post, ya sé que tiene un disco duro, ya sé que tiene un CD-ROM y tiene todos los demás componentes. Ahora veamos con quién debo de arrancar, ¿verdad? Esa es la configuración de la BIOS. Aquí me dice que yo arranque y que busque en primer lugar el disco duro. En segundo lugar, la unidad de CD. Y en tercer lugar, los puertos USB. Entonces, lo primero que esté configurado aquí, que en este caso estoy diciendo que el disco duro, ¿verdad? Se va al disco duro y entonces empieza ya al sector MBR y a ver, digamos, a iniciar el sistema operativo si está instalado. Si no encuentra sistema operativo, recordemos que la segunda opción era CD-ROM, ya busca el sistema operativo en el CD-ROM. Si no lo encuentra, ya se va al USB. Así es como el ejemplo que estoy mencionando ahorita. Y luego, si media vez encuentre el sistema operativo, entonces ya empieza a realizar los otros procesos hasta cargar el sistema operativo. ¿Vamos bien con eso? Sí, teacher. Sí, que Entonces, estábamos aquí en el MBR y el GPT. Entonces, el MBR es administrado por la BIOS y el GPT es administrado por la UEFI. Vamos a ver qué características tiene. Vamos a ver. Bueno, para poder instalar el sistema operativo hay que crear particiones y eso también les quiero mostrar otra imagen para que entendamos. Y vamos a ir leyendo también. Esta imagen me muestra el proceso, digamos, lo que son las particiones. Y vamos a ver qué es una partición primaria, una extendida y cuáles son las lógicas. En el sistema MBR, la partición primaria contiene los archivos del sistema operativo. ¿Ya? Aquí es donde se va a instalar el sistema operativo. Por lo general, la primera partición, las particiones primarias no se pueden subdividir en secciones más pequeñas. En un disco particionado GPT, todas las particiones son particiones primarias. En un disco MBR puede haber un máximo de 4 particiones, ¿sí? En la imagen vimos, ¿verdad? Sería 1, 2 y aquí vamos a ver esto después. Pero tiene un máximo de 4 particiones. Cuando digo particiones, es que cuando nosotros instalamos el sistema operativo, ya entramos al sistema operativo, una partición es la unidad, ya puede ser la unidad C, la unidad D, la unidad E, estas de acá.
particiones, ¿qué quiere decir? De que yo tengo un disco físico, pero ese disco lo voy a dividir en varias partes. Por eso de eso viene particiones. Entonces, aquí me aparecen como que si tuviera dos discos duros. Físicamente tengo uno, pero está particionado en dos. ¿Ya? ¿Vamos bien con eso? Sí, Inge. Vale. Entonces, en MBR solo puedo tener un máximo de 4 particiones primarias máximo. Y en GPT hasta 128 particiones. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo instalar el sistema, diferentes sistemas operativos en cada partición primaria. O sea, en la primera partición yo puedo instalar Windows 8, en la segunda Windows 10, en la tercera Linux, en la cuarta Windows 7. ¿Sí? Para eso nos sirven las particiones primarias, porque se pueden instalar en cada partición el sistema operativo diferente. Y luego vamos a ver más adelante que puedo seleccionar con qué sistema operativo puedo arrancar. Y entonces, ¿cuántos sistemas operativos como máximo puedo tener aquí? 4, ¿verdad? Y aquí puedo instalar hasta un máximo de 128. ¿Sí? Obviamente tengo que tener un disco demasiado grande, ¿verdad? Si no, no tiene sentido tener 128 particiones. ¿Ya? Ahora, partición activa en discos de MBR. La partición activa es una partición que se utiliza para almacenar y para iniciar un sistema operativo, ¿verdad? Cuando son primarias, son activas. Observe que solo las particiones primarias se pueden marcar como activas en el MBR. Otra de las limitaciones es que solo una de las particiones primarias por disco se puede marcar como activa al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando arranco, voy a arrancar con la partición, depende de mi configuración. Si yo tengo dos sistemas operativos, dos particiones primarias, y yo le digo que inicie con la partición 1, esa va a ser la partición activa. Y si yo luego configuro y quiero que inicie con la partición 2, entonces la 2 va a ser activa. ¿Vamos bien con eso? ¿Vamos bien con eso? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, partición extendida. Si yo quisiera tener más particiones dentro de un sistema de archivos MBR, lo puedo hacer, pero estas serían particiones extendidas, ¿sí? En las particiones extendidas puedo tener hasta 23 unidades lógicas. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo crear, por así decirlo, particiones, ¿verdad? Pero en estas particiones lógicas no puedo instalar los sistemas operativos. Por eso les quería mostrar esta imagen de acá. Entonces, en este ejemplo, tengo un disco duro que está particionado, ¿verdad? Primaria o con particiones primarias 2, ¿sí? Y luego tengo una partición extendida que aquí viene particionado hasta 3 veces lógicamente. Ahora, yo puedo instalar un sistema operativo acá y otro sistema operativo acá, pero no puedo instalar ningún sistema operativo acá. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Sí, Inge. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros cuando vamos a formatear un disco duro, ¿verdad? Que es instalarle el sistema de archivos, ¿verdad? Vamos a decidir cuántas particiones va a tener, ¿sí? Y qué tipo de partición vamos a crear, ¿verdad? Porque si el cliente está pensando instalarle dos sistemas operativos, pues vamos a crear dos particiones primarias, ¿verdad? O no vamos a crear una primaria y una extendida porque si no, no vamos a poder instalar el otro sistema operativo, ¿sí?
Vamos a ver. Dice que la unidad lógica es una sección de una partición extendida. Se puede utilizar para separar información con fines administrativos, debido a que a las unidades particionadas GPT no pueden tener particiones extendidas, no tienen unidad lógica. Las extendidas es únicamente para MBR, no hay extendidas para GPT. Vamos a ver. Esto. El disco dinámico es una característica que tiene que yo puedo decirle al disco de que, por ejemplo, cuando yo creo una partición le puedo decir, y esta partición va a ser de 80 gigas, ¿sí? Entonces, la partición va a ser de 80 gigas, pero va a ser un disco dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cuando él necesite más espacio, si yo le paso un archivo de 100 gigas, entonces este disco va a crecer a la capacidad que necesite. A eso se llama dinámico, que puede tener la capacidad de ir cambiando, aumentando, ¿sí? No disminuyendo. ¿Dónde vemos nosotros las particiones? Lo podemos ver en equipo, ¿verdad? Aquí vemos las particiones, pero ¿qué tipo de partición será esta? ¿Cómo lo vemos? Le damos clic derecho a equipo y le damos a administrar. Saben que me pueden interrumpir cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, aquí tengo esta sección, voy a expandir un poquito, de administración del equipo. Tengo varias herramientas, pero la que nos interesa ahorita es administración de discos. Ya solo tenemos 10 minutos. Administración de discos. Y acá me muestra, ¿verdad? Las diferentes particiones, ¿sí? Tengo, digamos, esta partición normalmente la crea el sistema operativo cuando se está instalando. Estas dos, si no estoy mal, ¿sí? Y tengo la partición, tengo una partición C y una D, ¿sí? Ahora vamos a ver si me deja ver algo. Entonces aquí, bueno, aquí me dice que es una partición primaria, ¿sí? Esta es una partición de recuperación y esta la crea el disco duro, ¿verdad? Y una partición sistema EFI también es para el arranque del sistema operativo. Y esta de acá, partición de OM, no recuerdo qué es OM. Entonces acá podemos tener información, ¿verdad? Esto me dice que hay un disco físico y está particionado en, valga la redundancia, varias particiones. Y tengo otra unidad. Si yo tengo conectados más discos, aquí me van a aparecer. Si yo tengo conectado una memoria USB, aquí me va a aparecer, ¿sí? Aquí los puedo formatear y aquí puedo particionar. Entonces, este me sirve para crear particiones también, pero depende también cuando nosotros instalamos un sistema operativo, nosotros nos pregunta si queremos particionar o crear una partición o eliminar las particiones. Normalmente los discos no vienen formateados, o sea, no están preparados para recibir ningún tipo de archivo. Si nosotros venimos e instalamos el sistema operativo, le decimos que queremos una partición de 100 gigas, por ejemplo, y el resto que lo deje libre por el momento. Entonces, cuando termina el proceso de instalación, nos venimos acá, vamos a ver una unidad primaria de 100 gigas y el resto va a estar como en verde, olivo, y dice que no tiene formato. Es aquí donde podríamos darle clic derecho y ya realizar diferentes eh, opciones. Vamos a ver si me deja aquí. No. Donde puedo formatear, asignarle formato, ya sea primario o extendido. Esto lo puedo hacer desde aquí. ¿Dudas, jóvenes?
¿Dudas? No, Inge. Bueno, Y yo sí tengo una pregunta. cuénteme. Estamos, Inge. De eso de las particiones, ¿cuántas gigas me ¿Le permite qué? permite que tenga la partición? Vaya, para que lo logremos, digamos, ver, eh, si por así decirlo, pensemos en el disco duro que es una caja, ¿sí? Este es una caja, esto negro de acá, ¿sí? Entonces yo puedo dividir de diferentes tamaños. Obviamente no me puedo pasar de la caja. Entonces esta caja, por ejemplo, es de 1 tera, ¿sí? 1024 gigas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Crear dos particiones, ¿verdad? A la mitad, o ¿verdad? O solo una de la capacidad total. Pero no puedo crear una partición más grande de 1 tera. No sé si le estoy respondiendo, Jones. Sí. Entonces, la partición es del tamaño que usted desee. No hay límite, media vez no se puede pasar del tamaño del disco. ¿Quién más? Gracias, Inge. ¿Quién más? Y estos sistemas de archivo, ¿verdad? Son los sistemas de archivo FAT32 y NTFS. Estos tienen características distintas, ¿verdad? Por ejemplo, el FAT32 es el que normalmente venían con los sistemas operativos desde el 98 hasta bueno, actualmente todavía podemos utilizar FAT32 hasta el Windows 10, pero a partir, si no estoy mal, del Windows Vista, salió el NTFS. No recuerdo si es el Vista o el XP, no recuerdo. Este sistema de archivos, ¿qué es lo que hace? O sea, se formatea, se hace la partición y la va a formatear y le va a preparar como con FAT32 o con NTFS. También está exFAT también. Las va a preparar porque cada sistema de archivos tiene ciertas características. Por ejemplo, NTFS tiene sistema de seguridad como encriptación. Yo puedo encriptar los archivos. En FAT32 no lo puedo hacer. Por ejemplo, exFAT, ¿verdad? Yo puedo formatear una memoria en exFAT o FAT64 para prepararla para poder aceptar archivos grandes. Por ejemplo, yo quiero pasar a una ISO. Una ISO es por así decirlo, un DVD, ¿verdad? Pero virtualmente de información. Y si yo lo quiero pasar a la memoria la memoria está formateada con FAT32, me va a decir de que el formato no permite pasar ese archivo. No lo va a recibir. Entonces tengo que preparar la memoria con FAT32 para poder aceptar archivos mayores a 4 gigas, dice acá. ¿Sí? Entonces, estos archivos normalmente que trabajamos es en NTFS. Esos son los que instalamos normalmente. Yo les recomiendo que usemos esto porque podemos comprimir los archivos, podemos encriptarlos. Entonces, esas ventajas da. ¿Dudas? No, Inge. Y cuando nosotros realizamos un formateo, también hay dos tipos, uno rápido y uno completo. El rápido pues, no se tarda mucho y el completo, pues sí, ya realiza un examen exhaustivo y ya detecta sectores defectuosos. Entonces, si nosotros estamos detectando que el disco posiblemente tenga daños, debemos de formatear el disco con formato lento. ¿Sí? Eso lo podemos hacer a la hora de instalar o lo podemos hacer, por ejemplo, acá, ¿verdad? Clic derecho, formatear y me muestra un menú. No hay disco aquí. Formatear. Y aquí me muestra este menú. Entonces yo puedo seleccionar el sistema de archivo. Para este me deja nada más FAT32 y NTFS.
la capacidad. Tamaño de asignación de la unidad, no recuerdo qué es esto, se los voy a averiguar. Y aquí está el formato rápido o lento, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo rápido, o sea, de formatearlo rápido, para no meterlos al programa de instalación. ¿Dudas, jóvenes? No, Inge. Entonces, nos quedamos, opciones de instalación, lo dejamos aquí hoy y vamos a mañana pues ya ver estos otros capítulos, ¿sí? Vamos a ver secuencias de arranque, opciones de instalación. Vamos a ver que podemos instalar en un solo disco y luego pues clonarlo también. Esto es por si tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, si me dicen a mí, mire, necesito que formatee todas las máquinas. Entonces solo preparo una máquina, le instalo todo lo que le tenga que instalar y luego ya clono ese disco. Ya no estoy instalando en cada máquina y perdiendo tiempo. Esa es una de las ventajas. Entonces, voy a subir la... ¿Perdón? Yo tengo dudas con las tareas. Vaya, ahorita que termine la sesión, si quiere, me las plantea en el grupo de WhatsApp, por favor. Yo voy a subir esta información a YouTube y les voy a compartir el link. Lujo. Muy bien. Bueno, entonces quedamos acá.